Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Como ya lo estarán viendo, este es un video bastante más largo que los que suelo estar subiendo. Y esto es porque estamos tratando un tema bastante importante y sobre todo donde comúnmente llegan a existir errores, que es al presentar la solicitud para un registro REPSE. Y los principales errores son por una cosa que les voy a revelar en este momento, que en muchas ocasiones no coinciden tres puntos que siempre de regla deben de coincidir, que es el tipo de registro que está en nuestro registro patronal, la actividad más bien. También tiene que coincidir el objeto social que tenemos en nuestra acta constitutiva y por último, las actividades que tenemos registradas dentro de las actividades económicas de nuestra constancia de situación fiscal. Y bueno, para no demorarnos más tiempo en esto, antes que nada tengo que invitarlos a que se suscriban, a que le den like a este video si les sirvió y sobre todo si ustedes consideran que este es un tema complicado y que creen que pueden negarles el registro o ya se los negaron, pueden enviarme un correo electrónico y con mucho gusto nosotros los podemos apoyar. Bueno, ya entrando en materia, ahora sí, algo como les comentaba que debe de coincidir es la actividad que tenemos registrada en nuestro registro patronal, el acta constitutiva en el objeto social y las actividades económicas dentro de la constancia de situación fiscal. Teniendo esto listo, ahora tenemos que tener las opiniones positivas del SAT, del IMSS e Infonavit, porque esos son puntos sumamente importantes para el REPSE, para la Secretaría del Trabajo. Entonces, si nosotros tenemos una opinión negativa, tengan por seguro que no van a poder concluir con su solicitud y por ende va a ser negada. Entonces hay que asegurarnos que están positivas esas opiniones de cumplimiento. Y también algo que tenemos que contar forzosamente para comenzar con este registro es que tenemos que tener la firma electrónica del SAT, ya sea de la persona moral en caso de que así sea el registro que estamos tramitando o de persona física en caso de que así sea. También el acta constitutiva tiene que estar clara en cuanto a su objeto social, los datos del notario, de la notaría. Y como en este caso lo estamos haciendo de una SAS, de una sociedad por acciones simplificadas, vamos a revelar algunos tips que son fundamentales también para que les acepten este registro. Teniendo todo esto bien claro, nuevamente los invito a que se suscriban, a que le den like y que lo compartan con alguien que crean que les va a servir. Ahora sí, comencemos. Ya que estamos aquí en la página de la Secretaría del Trabajo, específicamente en la página del REPSE tal cual, es donde vamos a comenzar con nuestro registro. No se preocupen, como ya saben, esta página las voy a estar dejando en la descripción. Y lo primero que tenemos que hacer es localizar esta parte que dice ingresar, abajito dice registrarme. Vamos a dar clic por aquí. Y en este momento ya comenzamos el trámite y lo primero que tenemos que adjuntar es la firma electrónica, la que utilizamos en el SAT. Y esta va a ser la de la persona moral que estamos utilizando, o en caso de que seas una persona física, pues va a ser tu firma electrónica individual como persona física. Muy bien, ya adjuntamos los datos del archivo .key, del archivo .ser y la contraseña, así que ya vamos aquí en ingresar. Como vemos, aquí nos aparece un pequeño punto donde tenemos que aceptar términos y condiciones. Lo primero que tenemos que hacer es dar aquí en leer términos y condiciones. Como ya saben, yo siempre les voy a recomendar que lean todo esto previamente, que básicamente habla acerca de la plataforma más que de un registro REPSE, de todo lo que conlleva, habla más de la plataforma. Damos en cerrar y por último vamos a clicar aquí e iniciar registro. Ya nos dice que los términos fueron aceptados y perfecto, ya estamos en la primera parte de esto que es el registro REPSE. Como vemos por acá, estamos viendo la razón social, RFC y el tipo de inscripción que es de una persona moral. Y como vemos también tiene datos de la CURP. Estos datos de la CURP son del representante legal. Ahora lo primero que tenemos que comenzar llenando va a ser esto, los datos del representante legal. Primero que nada vamos a añadir la clave de lector, que esta se encuentra, como ya sabemos, en la credencial de lector, en el INE. Y pues este es del representante legal. En caso de que sea persona física, es también o del representante legal o de la persona física. El número de trabajadores, que este lo vamos a encontrar ya sea en una cédula bimestral para estar más seguros, o si tenemos únicamente un registro patronal con una opinión de cumplimiento del Seguro Social. Y por último sería el nombre comercial de la empresa, que este lo obtenemos de la constancia de situación fiscal,
que como estamos viendo es este que se encuentra por acá, donde dice denominación razón social. Es decir, nada de poner SAS, SA, DCB, nada de eso. Es únicamente el nombre. Así que vamos llenando estos datos por acá. Ahora ya que tenemos los datos que les comentaba, que es básicamente lo de la credencial del lector, el número de trabajadores y el nombre comercial, vamos con los datos del contacto. Y por aquí se van a estar comunicando con nosotros en caso de que este registro haya sido aprobado o denegado. Así que es muy importante que los llenemos adecuadamente. De acuerdo, ya que tenemos listos los números de teléfono y los correos electrónicos que nos solicitan, damos aquí clic en continuar. Dice que ya se guardaron los datos exitosamente, damos en aceptar y nos estaría pasando a la siguiente ventana. Que como vemos aquí primero se tiene que validar que estamos al corriente con las obligaciones fiscales del SAT, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS y del Infonavit. Esto porque son los ejes fundamentales para que los trabajadores cuenten con la seguridad social que se está procurando con este registro REPSE. Entonces damos en continuar para que se valide esto y nos aparece que la información ya está guardada. Listo, ya nos permite continuar. Aquí como dato adicional es que si por algún motivo aparecía como negativa la opinión de cumplimiento de alguna de estas tres autoridades, en automático se pausa este registro y ya no pudiéramos continuar con él. Ahora nos desplazamos un poco más hacia abajo y tenemos que llenar los datos del acta constitutiva. Primero que nada vamos a llenar la parte de entidad de registro, es decir, donde se registró esta persona moral. Esta parte está habilitada porque estamos haciendo el registro de una persona moral. Si eres persona física no te va a aparecer nada de esto. Llenamos entonces la entidad de registro, la fecha de protocolización y por último los datos de identificación del notario o corredor público. En este caso, como estamos llenando los datos de una SAS, de una sociedad por acciones simplificadas, como sabemos, las personas que tienen registradas una sociedad de este tipo no se constituyen a través de una notaría, de una correduría pública. Estas son constituidas a través de la Secretaría de Economía. Entonces aquí en el nombre vamos a poner Secretaría de Economía y en número de notaría vamos a poner el número de registro de nuestra SAS, igual que en el número de acta constitutiva. Esto es un punto importante porque se hace uno muchas preguntas cuando está registrando una SAS, qué poner en estos datos, porque la plataforma no está, por así decirlo, adecuada para que una SAS se pueda registrar. Sin embargo, se puede hacer sin ningún problema colocando los datos que les estoy mencionando en este momento. Ya que tenemos registrados estos datos que les estaba comentando, damos clic aquí en continuar y nos aparece que se guardaron exitosamente los datos del acta constitutiva. Damos en aceptar y nos desplazamos un poco hacia abajo. Como vemos aquí nos aparece los datos del acta constitutiva que acabamos de llenar, que es básicamente la entidad de registro de la Ciudad de México, la fecha de protocolización, que es la fecha de la firma que hacemos con nuestra SAS, y los datos de la identificación del notario o de la correduría pública donde se expidió, pues tenemos que poner Secretaría de Economía. El número de notaría vamos a poner el folio de constitución, que sería sin incluir las letras SAS. Y por último, el número de acta constitutiva vamos a incluir aquí sí las letras SAS y lo mismo que pusimos en el número de notaría. Puede parecer un poco confuso, pero si ustedes están viendo este video para una sociedad distinta, es decir, una SADCB, por ejemplo, una SC, no debería haber ningún problema. Esos datos forzosamente los deben de tener en un acta constitutiva un poco más normal, por así decirlo. Ahora, después de esta breve explicación, les damos un poco hacia abajo y vemos que tenemos que poner los datos del objeto social. Y aquí un punto muy importante es que aquí tenemos que transcribir el objeto social tal y como aparece en el acta constitutiva. Es decir, si tenemos como objetos 100 puntos, porque es muy común que existan empresas con objetos sociales amplios, aquí tenemos que escribirlos por completo. Y por último, tenemos que adjuntar el PDF del objeto social, como aquí lo indica. Es únicamente las hojas del acta constitutiva en las que aparezcan las actividades que resaltamos. Porque, ojo, aquí tenemos que tener un documento PDF adicional al acta constitutiva, donde tal como lo indica, va a aparecer únicamente
el objeto social que queremos incluir dentro de nuestro registro REPSE. Es decir, podemos tener, como les mencionaba, 100 objetos, sin embargo, uno es el que queremos dar de alta. Por ejemplo, como lo marca aquí en este ejemplo, la prestación de servicios profesionales o técnicos especializados, ayudantes generales en el manejo de tal y tal cosa. Es decir, ese es el único objeto el cual se va a dar de alta en nuestro registro. Después de eso, no tenemos derecho a prestar servicios especializados por otra cosa que no hayamos marcado y se nos haya autorizado. Muy bien, ya que transcribimos todo el objeto social, recordemos, es todo el objeto social. Si son 100 puntos, hay que transcribir los 100 puntos tal y como lo indica en nuestra acta constitutiva. Pero el caso de una sociedad por acción simplificada, una SAS, va a ser muy sencillo porque el documento lo tenemos en PDF y lo podemos copiar y pegar y va a ser muy sencillo. Pero para una sociedad de distinto régimen va a ser un poco más complicado porque por lo general son hojas escaneadas, entonces va a tocar teclear bastante. Ahora vamos a subir el objeto social resaltado. Como les comentaba, es únicamente la página o el par de páginas donde vienen todos los objetos sociales, pero específicamente que viene marcado el que nosotros estamos dando de alta en nuestro registro REPSE. Recuerden que si ustedes tienen problemas para solicitar su registro REPSE o para obtener una respuesta positiva, pueden enviarme un correo electrónico y los puedo apoyar en este trámite. Ya que transcribimos las actividades o el objeto social y adjuntamos el archivo del objeto social resaltado, damos aquí clic en continuar. Como vemos, ya nos apareció aquí que el objeto social se guardó exitosamente, así que damos únicamente en aceptar. Ahora nos aparece aquí el objeto social completo. Como les había mencionado anteriormente, pues esta es una empresa que por su naturaleza, por haberse constituido como una SAS, el objeto social suele ser amplio. Sin embargo, tenemos que marcar específicamente la actividad que queremos registrar. Perfecto, nos vamos un poco hacia abajo. Aquí, como vemos, tenemos que registrar nuevamente las actividades que queremos registrar o por las cuales estamos solicitando nuestro registro REPSE. Y aquí lo indica muy claramente que esta es una etapa donde gran porcentaje de los usuarios se equivocan o nos llegamos a equivocar al momento de hacer el registro, ya que, tal como lo indica nuevamente aquí, tenemos que registrar las actividades tal como aparecen en el objeto social que registramos al principio o en la constancia de situación fiscal en el caso de una persona física. Por ejemplo, si vamos a registrar dos actividades como lo menciona en este punto, que son por ejemplo actividades de vigilancia o actividades de instalación de equipos de vigilancia, tenemos que registrar estas dos en el apartado que aparece más abajo y tenemos que llenar un cuestionario por cada una de las actividades que estamos llenando. Así que hay que ser muy cuidadosos en este punto para no equivocarnos y para no pasar por este trago amargo que sería que nos nieguen el registro REPSE. En este caso yo estoy llenando por una sola actividad, así que la registro en esta parte. Y ahora tenemos que buscar de entre todas estas actividades que aparecen por aquí, la que se adecue más a la actividad especializada a la cual estoy prestando. Es muy probable que no encontremos la actividad exacta tal y como la estamos buscando, tal y como se encuentra redactada en nuestro objeto social, pero tenemos que seleccionar la que se encuentre más relacionada, más parecida a esta actividad especializada que estamos por registrar. Así que vamos a buscarla. Ya que seleccionamos la actividad, damos en confirmar y ahora tenemos que llenar el cuestionario, que aquí a grandes rasgos se los voy mostrando y les voy dando algunos datos que considero importantes para su llenado. Antes que nada tengo que comentarles que este cuestionario yo se los comparto a los clientes a los cuales estoy por hacerles la solicitud de registro REPSE. Si ustedes desean que nosotros hagamos esta solicitud, recuerden que pueden enviarme un correo electrónico para darles la información y que podemos apoyarlos. Asimismo, también les voy a comentar que si ustedes desean hacerlo por su cuenta, pueden enviarme un correo electrónico igualmente y yo les puedo compartir este cuestionario simplemente para que se den una idea de qué es lo que van a llenar ahorita en este momento, en este punto de la solicitud de registro. Ahora sí, comencemos viendo a grandes rasgos este cuestionario y tengo que comentarles
que es muy importante contestar estas preguntas de manera sincera, sin estar mintiendo para tratar de obtener este registro. Por ejemplo, en esta primera pregunta que nos dice que si la empresa forma parte de una institución o gremio, si nosotros ponemos que sí únicamente por ponerlo, ahora tenemos que poner a cuál es al gremio que pertenece. Entonces, si no pertenece a ninguno, no hay que estar inventando, no hay que estar poniendo datos únicamente para tratar de que nos autoricen el REPSE sin tener un sustento para poder llenar estos datos. Entonces, hay que ser bien sinceros en este llenado. Luego vamos con los rangos salariales con los cuales contamos en nuestra empresa, el número de recibos de nómina que le entregamos a nuestros trabajadores, que si es un recibo de nómina por periodo quincenal o inferior, es decir, para aquellas personas que perciben, por ejemplo, un recibo de nómina catorcenal, semanal o incluso diario. Si se entregan a las personas sus recibos de nómina por cada periodo quincenal o inferior trabajado. Yo sé que les comentaba anteriormente que hay que ser bien sinceros en el cuestionario, pero ese tipo de preguntas, por ejemplo, es muy común que las empresas no entreguen a sus trabajadores los recibos de nómina, sobre todo aquellas empresas que no tienen problemas con su personal, es decir, que no les están cuestionando el salario que están percibiendo y todo eso. Entonces, si no los entregas, aún así es importante que ustedes coloquen que sí. Después viene aquí el tipo de contrato que tienen las personas que trabajan con nosotros. Si es un contrato individual y el porcentaje de trabajadores que tienen un contrato individual, si es un contrato colectivo, un contrato ley. En el caso más común, que yo considero que es más común, es que tengan contrato individual. Si únicamente tienen ese tipo de contratos, ponemos aquí 100% y se acabó. No hay más que poner. Después, ¿de quién reciben las instrucciones los trabajadores que prestan servicios especializados? Si nosotros estamos poniendo trabajadores a disposición de otro patrón para que les realicen cierto servicio o cierta obra especializada, es porque nosotros le dimos instrucciones a nuestros trabajadores. Entonces aquí es importante que contestemos que las instrucciones las reciben del personal de nuestra empresa, es decir, de su empresa. ¿Qué vigencia tienen los contratos firmados con los trabajadores que prestan servicios especializados? Y aquí ponemos un rango más o menos común de cuánto tiempo tienen los contratos que ya firman nuestros trabajadores. En el caso de empresas de nueva creación, vamos a poner 3 meses o menos, es decir, son empresas nuevecitas que probablemente apenas tengan uno o dos trabajadores y que por esa naturaleza aún no tengan antigüedad con contratos. La antigüedad promedio que tiene el personal de la empresa igual se contesta de manera muy similar. Si es una empresa nueva, será la primera opción. Si ya tiene antecedentes, ya tiene empleados, vamos a poner lo que más se asemeje a la situación actual. En este caso también, el caso de la PTU, si es empresa nueva, es imposible que hayamos determinado una PTU. Entonces pondríamos que no. Si es empresa que ya tiene antecedentes, ya ha repartido PTU, vamos a poner que sí. Y en promedio, ¿cuántos días le correspondieron al trabajador? 15 días, 20 días, un mes. Aquí lo vamos a estar poniendo. Si nuestra empresa requiere la contratación de personal extranjero para la prestación de servicios, aquí vamos a poner que sí. En caso de que, como lo menciona aquí en esta pregunta, sí vamos a necesitar personal de otros países para que nos apoye con las labores. En caso de que no, pues vamos a poner tal cual que no. Tu empresa subcontrata personal para la prestación de servicios especializados. Aquí vamos a poner que sí en caso de que así sea. En caso de que no, pues vamos a poner que no. Es muy común que en las empresas de construcción sí se subcontrate a más personal, porque una es la que obtiene el contrato, pero para poder cumplir con los objetivos del contrato necesita más personal del que ya tiene. Entonces es muy común que en las constructoras sí tengan subcontratación, además de ellos ser subcontratados. Más para abajo venimos con el segundo punto, que es seguridad y salud en el trabajo. Aquí nos van a preguntar si nuestra empresa es de riesgo alto, es decir, si está en el nivel 4 o 5 del catálogo de actividades para clasificación de empresas en el seguro de riesgo de trabajo. Por lo general, las empresas que están en el número 4 o 5 del catálogo son empresas que tienen alto riesgo de sufrir accidentes de riesgo de trabajo para el IMSS.
Y por lo general, como les comento ahorita, las constructoras suelen estar en este catálogo, pero esto lo podemos ver ya sea de una emisión mensual, de una emisión bimestral o de la tarjeta de identificación patronal. Así que aquí vamos a poner si sí aplica o no. ¿En qué periodo se realizó el último recorrido de la Comisión de Seguridad e Higiene? Aquí, para empresas de nueva creación, la recomendación es que pongan más de un año, porque tal cual nunca se ha hecho este recorrido de la comisión. Si ustedes ya lo realizaron, si ya se realizó en su empresa, pongan lo que más se le parezca. Puede que sea hace menos de 6 meses, hace entre 6 meses y un año, o como les comento, que sea más de un año. ¿Cuántas incapacidades por accidente de trabajo se han reportado en estos últimos 2 años? Recuerden, como lo menciona, que son incapacidades por accidente de trabajo, es decir, problemas que ocurrieron en su centro de trabajo, algún empleado que se cayó, que tuvo algún accidente. Aquí no aplican incapacidades por enfermedades comunes. Más abajo nos van a preguntar acerca de la capacitación y adiestramiento del personal. Nos pregunta que si cuál es el nivel de capacitación requerido por los trabajadores de su empresa para la prestación de servicios especializados. Aquí va a ser muy variado, va a caer mucho en el criterio de cada persona. Puede que diga que una persona que se dedica, por ejemplo, a la construcción es quien instala, vamos a decir, vistas, quien instala la cristalería, necesita una especialización alta. Vamos a decir, va a haber quien diga, mis empleados que se dedican a la construcción necesitan una baja capacitación. Igual, por ejemplo, una empresa que se dedique a prestar servicios, por ejemplo, tecnológicos, de software, de computación, va a haber quienes digan, bueno, yo necesito que mis empleados estén capacitados de una buena capacitación, es decir, vamos a poner alta capacitación. Y aquí vamos a escribir brevemente las principales rubros en los cuales necesitamos que nuestro personal se encuentre capacitado. También vamos a describir cuáles son las habilidades técnicas con las que deben contar nuestros trabajadores. Y nos pregunta también más abajo si nuestra empresa requiere que los trabajadores cuenten con algún tipo de certificación para desempeñar sus funciones. Mencione en qué, señalando a quién aplica dicha certificación: personal administrativo, técnico o especialistas. Aquí, por ejemplo, si damos que no, pues no nos aparece nada. Esto porque estamos indicándole a la plataforma que nuestros trabajadores no necesitan ningún tipo de certificación para poder cumplir correctamente sus funciones. Sin embargo, si le ponemos que sí, aquí nos va a desplegar qué tipo de personal. Por ejemplo, el personal administrativo, bueno, necesita estar especializado. Vamos a dar un ejemplo en actividades de auditoría, de revisión de libros contables. El personal técnico, en qué va a estar especializado, cuál es su punto más importante de capacitación. El personal especialista, o por ejemplo, aquí a lo mejor nada más necesitamos que tengan una certificación. El personal técnico, el administrativo, el especialista no necesita ningún tipo de capacitación para prestar sus servicios. Entonces aquí, en caso de que no aplique, ponemos que no, ya saben. Y también nos van a preguntar que si contamos con un registro en el SIRSE, el Sistema de Información de Capacitación Empresarial. Aquí si ponemos que sí, nos va a solicitar el folio de registro. Como les comento, no hay que poner datos únicamente por ponerlos. Si no contamos con este registro, ponemos que no y nos evitamos de problemas. Aquí por último nos pregunta si nuestra empresa cuenta con equipo, software especializado o alguna herramienta especializada para realizar sus funciones. Esto aplica por lo general para empresas que han desarrollado un sistema operativo, un software, algo que es desarrollado por ellos mismos y por eso lo necesitan para poder prestar sus servicios especializados. Si damos clic en sí, nos va a preguntar qué tipo de software o equipo especializado tenemos, si es arrendado o es propio, y nos va a preguntar o nos va a decir que nosotros describamos la herramienta, en qué consiste, qué hace, para qué nos sirve. Y nos vamos un poco más abajo y nos va a preguntar si la empresa cuenta con maquinaria especializada para realizar sus funciones. Aquí, como les comento, si ponemos que no, no hay ningún problema, no nos va a preguntar nada adicional, pero si ponemos que sí, nos va a solicitar qué tipo de maquinaria es, si es maquinaria propia o es arrendada. Y por último nos va a pedir que vayamos describiendo qué tipo de maquinaria es. Recordemos que la maquinaria son aquellas que llevan algún tipo de combustión.
Por último, nos va a preguntar con qué tipo de patrimonio cuenta la empresa. Si es con inmuebles, maquinaria, equipo tecnológico, cualquier tipo de patrimonio con el que contemos, hay que palomearlo aquí, cualquiera de esas casillas. Y si contamos con algo que no se asemeje a lo anterior, damos clic en otros y tenemos que describir el tipo de patrimonio con el que contamos. Por último, nos pregunta que si nuestra empresa cuenta con alguna certificación para acreditar su especialización. En caso de que sí, tenemos que escribir. En caso de que no, ponemos que no. Si la empresa requiere algún tipo de permisos o licencias para que sus trabajadores realicen sus actividades. Ponemos que sí, tenemos que escribir el tipo de permiso o licencia que requieren los trabajadores. Esto es más que nada para aquellas empresas que realizan algún tipo de servicio u obra donde los trabajadores, en caso de no contar con esos permisos o licencias, pueden incurrir en alguna falta. Esto podría ser, por ejemplo, para las personas que se dedican al transporte de bienes de manera terrestre. Por ejemplo, ellos, los trabajadores, necesitan una licencia de conducir de chofer, por dar un ejemplo. Entonces, si eso no les aplica, damos clic en no. Después nos pregunta que si cuál es el nivel de escolaridad mínimo requerido para que nuestros trabajadores puedan realizar la actividad especializada. Por lo general, si son actividades muy específicas, de mucha preparación, necesitaremos poner que es una preparatoria o su equivalente o un mayor grado aún. ¿Con qué intensidad hacen de uso tecnológico para realizar las actividades los trabajadores? Aquí vamos a poner si es alto, a lo mejor una empresa que se dedica, como les comentaba ahorita, de la computación, de software, o bajo, si es una empresa que a lo mejor va a prestar un servicio en una tienda, un servicio de instalación que no necesita tanto uso de la tecnología. ¿Por cuánto tiempo ha desarrollado su empresa en las actividades o servicios especializados? Como les comento, si es una empresa de nueva creación, vamos poniendo que menos de un año. ¿Cuántos años en promedio tiene de experiencia los trabajadores de su empresa? Aquí vamos a poner que dentro de nuestra empresa, puede que sean empleados que tengan experiencia previa, pero dentro de nuestra empresa tienen pocos años, entonces ponemos de 0 a 2 años. ¿A cuántas personas les ha prestado sus servicios en los últimos 12 meses? Aquí, en caso de empresas que no tengan antecedentes con clientes, ponemos una o menos. Los trabajadores de su empresa dedican tiempo completo para realizar actividades especializadas con la empresa beneficiaria. Aquí pondríamos que sí, en caso de que se aplique, que van a estar, por ejemplo, un guardia de vigilancia. A lo mejor toda su jornada va a ser en un centro de trabajo distinto a donde está el registro patronal, es decir, en la empresa beneficiada. Pero, por ejemplo, puede que sea un taller de carpintería, por dar un ejemplo. Toman medidas, están un pequeño tiempo en ese centro de trabajo. Después se van al taller, hacen, vamos a decir, una cocina. Y por último, van a dedicarle a lo mejor 4 horas diarias por 3 días, por 5 días, para instalar toda esa cocina que estuvieron haciendo. Entonces, en este caso, los trabajadores no prestarían el servicio de tiempo completo. En el caso de los vigilantes, sí, toda su jornada va a ser dentro de otro centro de trabajo. Así que aquí es importante diferenciar y ver el tipo de actividades y el tiempo que le destinan nuestros trabajadores dentro de una empresa beneficiaria. Por último, nos pregunta, ¿dentro de su empresa existen servicios u horas especializadas que sean otorgadas por externos? En caso de que sí, señale los servicios. Como les comento, en caso de que nuestra empresa reciba servicios u obras especializadas por personas, como los mencionamos, ajenas a nosotros, vamos a poner que sí y vamos a describir las actividades que nos prestan. En caso de que no, pues tal cual ponemos que no. Nuestra empresa tiene contratos vigentes en los cuales provee la prestación de servicios u obras especializadas. En este caso, si es una empresa de nueva creación, no debería tener ningún contrato vigente, ya que para poder tener un contrato vigente tenemos que tener el REPSE. Esto aplicaría más que nada para empresas que ya tienen antecedentes y ya han prestado servicios con anterioridad. En este caso aplicaría que sí, pero creo que para la mayoría estaría aplicando que no. Y por último nos va a preguntar que si cuántas personas tenemos contratadas en nuestra empresa para esta actividad. Como lo mencionamos anteriormente, estamos registrando en este caso una sola actividad, pero pudiera ser que hayamos querido registrar 3 actividades. ¿Cuántas personas tenemos registradas para esta actividad en específico? Que como lo mencionaban en el ejemplo anteriormente,
Vamos a cerrar esto. Que mencionaba, por ejemplo, que se tiene la prestación de servicios de vigilancia y la de compra-venta e instalación de sistemas de equipo de vigilancia. Por dar un ejemplo, tenemos registrados a 30 trabajadores, quizás 27 están contratados para prestar servicios de vigilancia y únicamente 3 van a hacer instalaciones de los sistemas de vigilancia. Entonces, como lo mencionaba también, tenemos que llenar un cuestionario por cada una de las actividades que estamos registrando. Entonces vamos a llenar este cuestionario. Yo apenas voy a llenarlo. Ahorita estuvimos leyendo básicamente, pero voy a comenzar a llenarlo y ahorita continuamos. De acuerdo, yo ya concluí este cuestionario, así que damos aquí en continuar. Y nos aparece que las actividades se registraron correctamente, así que damos en aceptar. Ahora nos va a direccionar al punto de registros patronales. Aquí tenemos que poner la clave del registro patronal, la clave del catálogo en la que se encuentra, el número de trabajadores y adjuntar la tarjeta de identificación patronal. Así que vamos llenando esta parte. Ya que concluimos esto, damos clic aquí en guardar registro, como les comentaba. Y ya se guardó exitosamente esta parte. Damos en aceptar. Nos desplazamos un poco hacia acá, hacia abajo. Y damos en continuar. Dice que el registro patronal se finalizó correctamente. Ahora nos direcciona al punto donde tenemos que poner nuestra dirección fiscal. Vamos un poco hacia abajo. Tenemos que poner las calles, avenidas, número exterior, interior, código postal y en automático nos va a poner la entidad, el municipio. Y tenemos que seleccionar la colonia. Como vemos, salir llenando los datos de la calle, el código postal, nos va capturando en automático la ubicación del domicilio. Así que nos vamos a desplazar un poco hacia abajo y damos clic en buscar. Como vemos, aquí nos selecciona un punto donde se supone debería ser nuestra ubicación. Si es correcta, damos en guardar y si no, estaríamos arrastrando el cursor para poner la dirección correcta. En este caso damos en guardar y nos aparece que fue guardado con éxito. Posteriormente, ya que nos apareció esto, nos desplazamos un poco hacia abajo y damos en continuar. Y ahora nos va a desplazar hasta esta parte donde tenemos que adjuntar los comprobantes, ya sea un comprobante del SUA, el poder notarial, la identificación por delante, la identificación por detrás del representante legal, un comprobante de nómina en PDF, el acta constitutiva ahora sí completa y un comprobante de domicilio. Muy bien, ya que tenemos listos toda la documentación que nos solicitan, como les comentaba, que son básicamente la identificación, el comprobante de domicilio fiscal, acta constitutiva, poder notarial, el comprobante de determinación de cédula de las cédulas del SUA y un comprobante de nómina, estaríamos más que listos. Así que damos aquí clic en continuar y nos menciona que la información se guardó correctamente. Esperamos un momento y damos clic aquí en salir. Ahora nos envía aquí al inicio del trámite para que validemos todos los datos, que revisemos si consideramos que tenemos que cambiar algo, lo cambiamos, ese es el momento adecuado. Pero en caso de que esté todo correcto, vamos a irnos hacia abajo hasta el final y damos clic en finalizar registro. Yo sí voy a revisar rápidamente a ver si hay algo que añadir, algo que cambiar y les comento que cuando demos clic en finalizar. Perfecto, no tuvimos que hacer ningún cambio. Vamos a dar clic aquí en finalizar registro. Nos aparece que el registro ha finalizado correctamente, damos en aceptar. Y a esta pantalla tenemos que darle una captura de pantalla o bien imprimir esta pantalla, porque aquí nos menciona el folio asignado a la solicitud, la fecha de ingreso y nos aparecen unas preguntas que suelen ser frecuentes, que sería básicamente cuánto es el tiempo que se demora este proceso. Y aquí nos menciona que puede durar hasta 20 días hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud, es decir, del día que enviamos esta solicitud. Y como vemos, aquí nos aparece que nuestro registro se encuentra en validación y con el folio asignado que tenemos por acá vamos a poder estar monitoreando cuando ya nos aparezca, en este caso, autorizado o en su defecto negado. Pero hay que ser bastante positivos y esperar a que nos lo autoricen. Ya estamos nuevamente aquí en la página del REPSE y vamos a ver
el cómo se consulta el estatus de nuestra solicitud. Y les anticipo que este ya queda autorizado, lo estamos viendo 3 días después. Transcurrió muy poco tiempo, fue realmente en tiempo límite. Y si les interesa que los apoyemos para que su registro quede tan rápido como recuerden que pueden escribirme al correo electrónico y por ahí nos comunicamos para coordinarnos con esto. Ya que ponemos los datos de la firma electrónica de la persona moral, damos en ingresar. Esperamos a que cargue un momento y como vemos, listo. Nos aparece que nuestro registro ha sido validado. Por aquí podemos ver la actividad que registramos y básicamente sería todo. Nada más ponemos aquí en ver respuesta y automáticamente, como estamos viendo aquí, nos guarda con el nombre que se le adjudica a esto, que es el formato 17. Lo guardamos y ahorita se los voy a mostrar. Y listo, aquí tenemos, este es el documento, este es el formato 17, el archivo que muchas veces suele ser complicado de obtener. Aquí lo tenemos, como les comento, fue en tiempo récord cómo obtuvimos este registro y básicamente sería todo. Ya saben que tienen el correo de nosotros aquí en la descripción del video. Sé que en el video fui bastante repetitivo en algunos puntos, pero quería que quedara súper claro todo lo que estaba tratando de transmitirles para que su registro sea aprobado a la primera sin mayores complicaciones y como en este caso tan solo en 3 días. Es decir, es algo súper rápido si hacemos todo de manera correcta. Y si desean que nosotros los apoyemos para que ustedes obtengan su registro REPSE tan rápido como en este video, pueden enviarme un correo electrónico al correo que voy a estar dejando en la descripción. Y recuerden que este trámite es súper importante para que ustedes puedan prestar sus servicios especializados, es decir, que pongan trabajadores a disposición de otro patrón en otro centro de trabajo.